¿Qué es el ventilador en un auto y cómo funciona? El ventilador en el sistema de enfriamiento por líquido de un automóvil es un componente clave para mantener la temperatura óptima del motor y evitar el sobrecalentamiento. Su principal función es extraer el calor generado por el motor y permitir que el líquido refrigerante se enfríe adecuadamente. El ventilador tiene como función principal extraer el calor generado por el motor y ayudar a enfriar el líquido refrigerante antes de que vuelva a circular nuevamente por el motor. Esto evita el sobrecalentamiento del motor y garantiza su buen funcionamiento. El ventilador trabaja en conjunto con el termostato y el radiador para regular la temperatura del motor. Cuando el motor está funcionando, produce una gran cantidad de calor y el líquido refrigerante circula a través del motor y absorbe este calor. Luego, el líquido caliente es llevado al radiador donde se enfría antes de volver nuevamente al motor. El ventilador es activado por un sensor de temperatura que monitorea constantemente la temperatura del motor. Cuando la temperatura del motor se incrementa más allá de un umbral preestablecido, el sensor envía una señal al ventilador para que comience a funcionar. Esto se debe a que el radiador puede no ser suficiente para enfriar adecuadamente el líquido refrigerante en situaciones de alta temperatura. Existen dos tipos principales de ventiladores en los sistemas de enfriamiento por líquido de los automóviles, el ventilador eléctrico y el ventilador accionado por el motor. Ventilador eléctrico: este tipo de ventilador es accionado por un motor eléctrico independiente y puede encontrarse ubicado cerca del radiador o en el compartimento del motor. El ventilador eléctrico es controlado mediante un relé que recibe la señal del sensor de temperatura. Cuando la señal es enviada, el relé suministra energía al motor del ventilador, permitiendo que éste genere un flujo de aire que ayuda a disipar el calor del radiador. Ventilador accionado por el motor: algunos automóviles tienen un ventilador accionado directamente por el motor mediante una correa. Este ventilador se encuentra ubicado en la parte frontal del motor y se activa cuando el motor está en funcionamiento. La velocidad del ventilador está directamente relacionada con la velocidad del motor, por lo que puede girar a diferentes velocidades en función de las necesidades de enfriamiento. Además de su función principal, el ventilador también desempeña otros roles importantes en el sistema de enfriamiento de un auto. Estos incluyen: 1. Incremento del flujo de aire. El ventilador ayuda a generar un flujo de aire adicional a través del radiador cuando se necesita una mayor disipación de calor. Esto es especialmente útil en situaciones de alta demanda de enfriamiento, como al conducir a altas velocidades o cuando el motor está bajo una carga pesada. 2. Control de la temperatura. El ventilador permite mantener la temperatura del motor dentro de un rango óptimo. Cuando la temperatura del motor alcanza un nivel demasiado alto, el ventilador se activará para acelerar la disipación de calor y reducir la temperatura. Por otro lado, cuando la temperatura desciende, el ventilador se apaga para evitar que el motor se enfríe en exceso. 3. Prevención del sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento del motor puede tener consecuencias graves, como daños en las juntas, culata y pistones. El ventilador trabaja en conjunto con otros componentes del sistema de enfriamiento, como el termostato y el radiador, para evitar el sobrecalentamiento y asegurar un funcionamiento seguro y confiable del motor. 4. Ahorro de energía. En los vehículos modernos con ventiladores eléctricos, estos solo se activan cuando sea necesario, lo que ayuda a ahorrar energía y mejora la eficiencia del sistema de enfriamiento. Esto contrasta con los ventiladores accionados por el motor, que consumen energía constantemente ya que giran a la misma velocidad que el motor. En conclusión, el ventilador en el sistema de enfriamiento por líquido de un automóvil desempeña un papel crucial al ayudar a mantener la temperatura adecuada del motor. Su función es extraer el calor del radiador y promover el flujo de aire para asegurar que el líquido refrigerante se enfríe de manera eficiente. Además, el ventilador actúa como una medida de seguridad para prevenir el sobrecalentamiento del motor y garantizar su correcto funcionamiento.